Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En esta ocasión vamos ya por fin a hablar un poquito de lo que está ocurriendo en la actualidad deportiva con esto del Barça Gate, con las últimas noticias del día de hoy. Además os daré mi opinión, así que venga, dentro vídeo. Con todos ustedes, Maribel de Jesús. Ya sabéis que yo no suelo tratar estos temas, pero creo que todos los que tenemos un mínimo de altavoz, que tenemos un mínimo de repercusión en la sociedad, ya tengas los seguidores que tengas, creo que tenemos que alzar la voz ante esta injusticia que estamos viviendo y que llevamos viviendo años y años, pero que es el momento de que esto acabe, que todo se quede claro y que haya un culpable y que el culpable o los culpables lo paguen, porque esto ya ya es que es como, yo creo que ya se están riendo de nosotros de una manera clarísima. O sea, sale todo lo que sale, salen todas las pruebas que salen a la vista, comunicados, patatín, patatán, y da exactamente igual. Es que va a más, es que no va a menos esto. O sea, lo de los árbitros ya es algo escandaloso. Ayer lo vimos en San Mamés y yo creo que todos los aficionados al fútbol que queremos un juego limpio y competir con las mismas reglas, tenemos que alzar la voz. Ya lo han hecho en el Sánchez Pizjuán, ya lo han hecho en San Mamés, aunque bueno, desde la liga no se quiera ver, no se quiera mostrar, que en plena retransmisión no lo quieran enseñar. Las pruebas existen, los aficionados se están cansando y yo creo que esto es algo que vamos a ir viendo en diferentes campos, porque bueno, salvo los del Atlético de Madrid, que yo creo que bueno, que esos viven en un mundo aparte, y todo lo que sea ir en contra del Real Madrid, aunque a ellos les perjudique, lo van a hacer. O sea que yo creo que salvo en el Metropolitano, que aunque les han perjudicado a ellos también, o sea que en todos estos años algún título han perdido por culpa de esto. Pero bueno, allá ellos. Yo creo que el resto de aficionados sí que se van a pronunciar. De hecho, yo creo que ya hemos visto en las redes sociales como de hecho los socios del Athletic Club están pidiendo a sus dirigentes que hagan lo mismo que el Real Madrid. Yo creo que esto es algo que vamos a ir viendo poco a poco, porque es que vamos escándalo tras escándalo. Y bueno, vamos a hablar ya un poco de el exárbitro este de Iturralde, que sinceramente no entiendo por qué le dan voz en los medios de comunicación. Entiendo que esto venda, que haga gracia, que sea gracioso, pero bueno, ya es un poco, ya se está pasando de rosca. Y además, no sé si vosotros tenéis la misma percepción que yo, creo que cada vez está más nervioso. O sea, en su última intervención, bueno, no sé si ha sido la última o de las últimas, se le ve como le tiemblan las manos, cómo se le cae, tiene que utilizar como un boli porque está nervioso. Y cuando está nervioso, ojito, porque lo mismo está pasándose de listo. Y lo mismo, esto tiene consecuencias. Bueno, vino primero a decir, a criticar a Real Madrid Televisión, que, oye, mira, Real Madrid Televisión va a defender los derechos del Real Madrid. O sea, no sé en qué mundo cabe que te creas que esto es objetivo. Pero bueno, más allá de su opinión sobre los trabajadores de Real Madrid Televisión, pues el Real Madrid le ha dedicado un vídeo en exclusiva, porque a lo mejor lo que quiere Iturralde es su minutito de gloria. Pues bueno, ha tenido más de un minuto de gloria y yo creo que este vídeo tiene que dar la vuelta al mundo. Así que os lo voy a poner solo el audio, porque creo que si no me saltarán los derechos de autor. Pero bueno, con el audio ya es claro. De todas maneras, os voy a dejar un link ahí abajo en la descripción por si queréis ver el vídeo, porque es tremendo. Vamos con el vídeo y después seguimos comentando. Este es Iturralde González, el árbitro que se ha quitado la careta por fin y ahora se dedica a atacar al Real Madrid desde los medios de comunicación. Alguien que por fortuna para el Real Madrid ya está retirado y ahora solo descarga su antimadridismo en los medios y no en el terreno de juego. Pero vamos a los hechos, a sus errores más clamorosos en contra del Real Madrid, porque hay infinidad. Temporada 2010-2011, en un clásico, Iturralde González no señala este claro penalti de Valdés sobre Cristiano, y en el mismo partido concede este gol de Villa en claro fuera de juego. Por eso, es normal comprobar
que años más tarde, en una entrevista, se jacte y se burle de las estadísticas con el Real Madrid, las suyas y las de su abuelo. Dice Iturralde, porque además en 17 años hay otras estadísticas. Por ejemplo, las veces que más ha perdido el Madrid en el Bernabéu ha sido conmigo, y en segundo lugar, con mi abuelo, que también fue árbitro. Además de señalar con orgullo, expulsé a Roberto Carlos por una entrada a Figo en el minuto 8 de partido. Dejé al Madrid con 10. Ganó el Barça 3-0. Una entrada en la que, por cierto, Roberto Carlos tocó el balón. Más hechos. Temporada 2003-2004. Vuelta de semifinales de Copa. Un hecho inédito. El Sevilla marca un gol al Real Madrid con una bengala cerca de su área. Una bengala que se lanzó 20 segundos antes de la jugada del gol. Iturralde no paró el partido y dio por bueno el gol en contra del Real Madrid. Y en el mismo partido Pablo Alfaro le tira este puñetazo a Zidane, que se protege con el brazo. Adivinen cómo resolvió la acción Iturralde. Lo han adivinado. Expulsó a Zinedine Zidane. Temporada 2001-2002. En un Real Madrid-Zaragoza, concedió este gol de Milosevic en clarísimo fuera de juego. Fueras de juego que son y no se pitan. Fueras de juego que no son y se pitaron. Como este de Cristiano en un Sporting Real Madrid en esa misma temporada. Y así llegamos a la temporada 2000-2001. Vuelta de la final de la Supercopa de España, Real Madrid-Zaragoza. Iturralde anula un gol a Raúl por pitar falta y no aplicar la ley de la ventaja. El árbitro concede el gol y luego lo anula. Iturralde contaba así este grave error en contra del Real Madrid, entre risas. Yo pito la final de la Supercopa, el partido de vuelta, Real Madrid-Zaragoza. Y en la ida había ganado el Zaragoza 1-0, 2-0. Minuto 44, hay una falta a Raúl. Minuto 44 la primera parte. Pito la falta, bueno, no la pito del todo. Cuando estoy pitando sale un silbido así muy fino porque se levanta Raúl, chuta y mete gol. Claro, los de Zaragoza que estaban al hoy escuchan el silbato y los de Madrid ya celebrando el gol y todo el Bernabéu celebrando el gol. Y los de Zaragoza, has pitado. Y yo digo, he pitado, la madre que me parió, me la tengo que comer. Cojo y pito. Digo, sí, he pitado. Fíjate cómo estaba yo muchas veces para que la gente conozca. Tenía yo la cabeza tan ida, porque a mí la primera parte de que tenía que no haber pitado y dejar la ley de la ventaja porque era gol. Bueno, pito la falta, sacan la falta, pegan la barrera y va a córner. Y yo doy saque de puerta. Y en la cabeza sabía que era córner, pero estaba ya tan fuera de control de mis reacciones que no sabía. Y dije, vale, una final de la Supercopa que les quito un gol y dices tú, ostras. No. Iturralde González estuvo 17 años en primera. El sorprendente balance del Real Madrid con él es de 30 victorias, 5 empates y 14 derrotas. Iturralde mostró 110 amarillas al Real Madrid y 10 rojas. Y es que Iturralde González fue un mal árbitro para algunos y muy bueno para otros. Es indigno, es rastrero, es indecente. Bueno, pues este vídeo es tremendo. Yo al final, estas épocas sí que lo de Cristiano Ronaldo, pues bueno, me pilló más de cerca, pero hay partidos que yo era bastante pequeña y no era consciente de estos robos. Que al final nos hicieron creer, nos vendieron la moto con el VAR de que se iba a acabar estas injusticias y va a más. O sea, al final antes podías tener el beneficio de la duda de que fuese el árbitro que ahí no se ha dado cuenta, es humano, tal, pero es que con el VAR los errores son más escandalosos que antes. Y ahora, ¿qué justificación hay? Pero bueno, vamos a seguir con Iturralde, que yo le veo muy nervioso y al final yo creo que esto le va a salpicar. Primero dice que él pone la mano en el fuego por Clos Gómez, ahora viene a insinuar cosas, de que Florentino Pérez le metió en una sala y le dijo que ya ves tú, o sea, es que este hombre muy allá no está, porque dice que Florentino Pérez le metió en una sala y que le dijo no, con mis asistentes, como si fuese aquí Florentino Pérez la mafia de que le iba a pegar o yo qué sé qué se pensaría este hombre. Pero bueno, viene a decir en sus últimas intervenciones que Florentino Pérez le metió en una sala con sus asistentes y le dijo: yo solo quiero que me pites igual que al Barça. ¡Dios mío! ¡Madre mía! ¿Qué delito ha cometido Florentino Pérez? Si es que encima está quedando mal él, porque está reconociendo, pues bueno, lo que está reconociendo. Pero lo mismo, que bueno, que esto ya se ha aprobado porque en el acta de ese partido, porque es que ahora mismo con las redes sociales, chico, cállate, no la líes más, porque al final te vas a meter en un lío más gordo. Porque seguro que tienes mierda más de la que estamos viendo, pero bueno, mejor que se calle, que se quede en su casa, ahí tranquilito, porque lo mismo Florentino Pérez, después de estas tonterías que está diciendo él, que ya se ha demostrado que es mentira en el acta, que no reflejó absolutamente nada, lo mismo te mete una demanda y al final pues sales escaldado, que mira, ojalá. Y después de esto de Iturralde, que me podéis dejar ahí abajo en los comentarios lo que vosotros pensáis, que yo creo que este hombre de verdad no está bien. Yo creo que su antimadridismo... además es que lo peor del vídeo que os he puesto antes, ya... Bueno, mira, los errores pues los puedes tener.
Pero salir a posteriori, años después, y reírte en la cara de la gente diciendo, jajaja, anulé el gol, jajajaja, y luego decir que expulsó a Roberto Carlos, bueno. En fin, esto vamos de escándalo tras escándalo. Y mientras, una de las cosas que me parecen muy fuertes de todo esto de lo de los árbitros y demás, que por cierto, debería empezar a salir la gente a pedir perdón a Mourinho de lo que se le calificó en su día cuando salió en las famosas ruedas de prensa, una de ellas cuando salió con los errores arbitrales, que se le llamó de todo, y luego el famoso ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que os digo, que se le debería de empezar ya a pedir perdón, pero bueno, eso yo creo que da hasta para otro vídeo de que Mourinho al final tenía razón y ha quedado bastante claro, pero bueno, eso ya hablaremos si queréis en otro vídeo. Volvemos al tema, que me estoy desviando un poco y a lo mejor este vídeo se hace un poco largo, pero bueno, quiero que quede claro bastantes cositas después de que no hago mucho estos vídeos. Una de las cosas que me sorprende muchísimo y es muy clara la diferencia entre los aficionados, no digo aficionados, sino digo aquí socios del Barça y los socios del Madrid. Si este escándalo saliese en el Real Madrid, en el minuto 1 Florentino Pérez tendría que dimitir y todos los presidentes, bueno, en este caso estaría metido Florentino Pérez en el ajo, ¿no? Tendría que dimitir y los socios del Madrid le pediríamos explicaciones y yo creo, a mí no se me caería la cara de vergüenza de que mi equipo hubiese ganado de esa manera. O sea, es que es vergonzoso. Y ellos no. Primero hay dos bandos, los que se hacen la víctima de que, ay, que nos han engañado, ay, los lastimeros, y otros que están orgullosos. Ayer iba paseando yo por Madrid y no he visto más camisetas del Barça en la vida. O sea, es que salen orgullosos de lo que están haciendo, de lo que se está viendo. O sea, es que yo alucino, en lugar de coger y pedirle explicaciones a tu presidente, en este caso a Laporta, que todo se quede claro, porque al final estás ensuciando el nombre de tu club. O sea, es que es vergonzoso. O sea, es que esto es un escándalo increíble y ellos están orgullosos. O sea, es que no hay nadie que pueda decirles, oye, mira, lo que... Es que, bueno, y luego digo, bueno, pues a lo mejor alguien que se dedica a las redes sociales, que pues está escandalizado, está avergonzado, pero no, ninguno. No sé, yo creo que aquí, bueno, en cuanto a los medios de comunicación, pues está claro que muchos periodistas han ganado dinero, o sea, eso ya salió antes de todo este escándalo, pero bueno, lo de las redes sociales, pues no lo entiendo mucho. El caso es que vamos a terminar este vídeo porque aquí ya os digo que cada hora sale un escándalo nuevo. Antes de ponerme a grabar, bueno, ya también sabéis el escándalo de Gavi y tal, ¿no? Pero bueno, antes de ponerme a grabar, me ha saltado la notificación de Marca de que Laporta, por lo visto, ha estado en un acto, no sé, que ha estado ahí con los capitanes, o yo qué sé, una historia en un acto, y ha dicho: tengo muchas ganas de enfrentarme a todos los sinvergüenzas que están manchando nuestro escudo. O sea, se puede tener la cara dura de decir y salir esto, y es que lo mejor es que él se lo cree, se cree lo que está diciendo después del escándalo que estamos viendo y de lo que se está demostrando día tras día. Es que está saliendo mierda por todos los lados y él, en lugar de, pues mira, chico, cállate, intenta rebajar la situación, intenta relajar las cosas, pero no, él sale y dice: tengo muchas ganas de enfrentarme a todos los sinvergüenzas que están manchando nuestro escudo. No para. En fin, yo este señor no, yo creo que ya ha perdido el norte totalmente. Pero bueno, veremos en qué queda esto, porque lo mismo subo el vídeo y nos encontramos otro escándalo. Aquí va de escándalo tras escándalo y creo que no hay que parar, que hay que estar todo el rato ejerciendo presión, porque esto tiene que salir ya a la luz, tiene que salir todo y tienen que pagar por lo que han hecho, porque es que yo
esto ya no es... Hay un partidito, bueno, ahora ya han llamado también, parece ser que quieren que declaren Luis Enrique y Valverde, veremos en qué queda esto. Dejadme abajo en los comentarios vuestra opinión, pero esto hay que ir a macheta por ellos, hay que ir porque no se puede quedar así la cosa. Así que nada, dejadme abajo en los comentarios lo que pensáis, también si queréis que siga haciendo este tipo de vídeos, no olvidéis de darle al me gusta y de suscribiros para no perderos ninguno de los vídeos que voy subiendo. Nos vemos muy pronto en el siguiente. Chao.